Hola, en este video iniciaremos el formulario para la captura de las calificaciones, insertaremos un Tab Control y conectaremos la tabla de calificaciones a un Data Grid View para hacerle modificaciones directamente. Damos entonces por concluido este formulario de login, lo podemos cerrar. Este formulario que vamos a crear o a insertar nuevo para capturar las calificaciones será el formulario que nos demandará más tiempo para realizarlo. Entonces lo iremos haciendo paso a paso también. Y lo primero que haremos será crear una nueva consulta en el Access que vamos a necesitar para integrar las tablas que necesitamos. Entonces iremos a crear un diseño de consulta y vamos a agregar la tabla de calificaciones, materias, profesores y usuarios. Ya nos hizo la relación de las primeras tres y con la de usuarios no nos la ha hecho automáticamente puesto que se llama de forma diferente el campo, pero la podemos hacer de forma manual únicamente arrastrándolo y ya nos hará la consulta enlazadas las cuatro tablas. Ahora vamos a completarla. Le pondré consulta de calificaciones general. Y vamos a completar la sentencia de SQL. Aquí yo en este momento no pondré qué campos en específico. Voy a ponerle que me agregue todos. Entonces uso el comodín de asterisco y la podré ejecutar. Bueno, aquí están todos los datos que voy a necesitar para ese formulario. Vamos a guardar. Y ahora vamos a integrar esa nueva consulta a nuestro dataset. Son pasos que ya hemos hecho en otros videos. Y ahora vamos a hacer la relación de la tabla de alumnos con la consulta y con la tabla de calificaciones que vamos a necesitar. Entonces, de la tabla de alumnos vamos a seleccionar el campo del ID del alumno y lo vamos a relacionar a la consulta que acabamos de crear y también con la de calificaciones. La tenemos aquí, de ID alumno a ID alumno. Guardamos el dataset. Ahora sí vamos a crear el nuevo formulario. Lo vamos a insertar. Le pondré por nombre F califica. Voy a ir a mi archivo de program para cambiar también el formulario de inicio. Voy a quitar el estarme logueando para agilizar un poco la programación de este formulario y entonces lo haremos que corra directamente. Después podrán enlazarlo a su menú que ya tenemos también por ahí programado. A este formulario le vamos a insertar desde el apartado contenedores un Tab Control que nos permitirá tener una separación de algunos campos o algunos componentes que queremos dentro del formulario. El agregar un Tab Control no significa que son dos formularios, sino el mismo formulario, pero con una separación entre ellos. A este Tab Control le pondremos por nombre Tab C 1, Tab Control 1.
Y a sus páginas también le podemos poner el nombre. Abrimos la colección y a la primera le pondremos que será para consultar las calificaciones. Y por nombre, en su propiedad name, le pondremos TP1 de Tab Page 1, página 1. Y a la 2, TP2 en el name. Y en su text le pondremos que será esta pestaña para editar las calificaciones. Voy a arrastrar entonces para conectar este formulario a la primera tabla o la tabla que comandará este formulario, que será la de alumnos. Voy al origen de datos y desde alumnos voy a arrastrarlo en modo de grid, de data grid. Al data grid le voy a quitar estos 3 checkbox que no nos sirven y solamente dejaré el nombre del alumno. Voy a insertar también un panel en esta zona para si necesitamos o queremos poner campos específicos de esa tabla. Por ejemplo, lo voy a cambiar a detalle y le diré que quiero el nombre del tutor aquí. Y algún otro campo que ustedes quieran presentar en esta parte. En esta otra zona vamos a conectar con la consulta que acabamos de hacer y que relacionamos, que es esta, y la vamos a arrastrar en modo de data grid. Le voy a quitar también las 3 casillas. Voy a editar las columnas y voy a dejar únicamente la fecha, la calificación, el nombre de la materia y el nombre del profesor. Voy a pasar el nombre de la materia al segundo lugar. Voy a cambiar algunas propiedades también. Por ejemplo, la que dice Selection Mode, la quiero que seleccione el renglón completo, entonces marcaré Full Row Select. Y también le quitaré la cabecera a este data grid que viene siendo esta zona, no la necesitaremos. Y iré a Row Header Visible, la pondré en falso. También habría que editar los títulos de las columnas y los tamaños. Voy a eliminar también esta barra de navegación. Vamos a hacer una prueba. Esta parte ya vemos que está funcionando. Ustedes también podrían agregar los botones que ya hicimos en el formulario de alumnos para saber el promedio y poder imprimir las calificaciones de un alumno en específico que se haya seleccionado
en este data grid. Bueno, aquí sería lo que lleva esta pestaña. Ahora vamos a ir a la segunda pestaña, que es la de editar, que será la que le dedicaremos pues más tiempo, y ahorita únicamente la vamos a preparar. ¿Qué haremos aquí? Bueno, vamos a ir al origen de datos y nos vamos a traer el nombre del alumno. Bueno, antes voy a insertar unos paneles para hacer algunas separaciones. Aquí pondré entonces el nombre del alumno. Puedo arrastrar esta caja. Esta área la dejaré para los botones que me permitirán hacer las modificaciones en el data grid. ¿Qué es lo que nos costará más de tiempo programar? Será la validación del data grid, ya que voy a arrastrar desde el origen de datos la tabla de calificaciones, de modo que aparezca directamente la tabla y no una consulta, pero que también podamos modificar. Por lo tanto, entonces tendríamos que hacer varias restricciones para que el usuario escriba correctamente las calificaciones, o limitar de algún modo los posibles errores de captura. A este data grid le voy a dejar habilitadas las opciones, ya que sí las necesitaremos en este caso, pero también voy a agregarle columnas no conectadas, donde podré ver el nombre de la materia, el nombre del profesor y el nombre del usuario que lo capturó posiblemente. Entonces voy a ir a editar y voy a agregar columnas, y le diré que la columna es sin enlazar. El nombre de la columna puede quedar así sin problema, y su cabecera pues sí le pondré a lo que se refiere. En este caso la usaré para profesor, y la segunda columna que voy a insertar que es la columna 2, será el nombre de la materia. ¿Por qué los estoy agregando de esta forma? Porque estos nombres no pertenecen a esta tabla. Y ya haré entonces el acomodo, donde dejaré la fecha primero, después qué materia es. Entonces voy a dar a aceptar. Vamos a probar este data grid. Como podemos ver, dependiendo del alumno que yo tenga seleccionado, serán las calificaciones también que me mostrará en el otro data grid, pero este data grid sí me permitirá eliminar, agregar o modificar los datos. Así entonces iremos haciéndole las modificaciones y validaciones necesarias a este data grid view, de modo que permita mostrarnos los datos que faltan y pueda ir a conectarse a las tablas correspondientes a buscar los datos que necesitamos llenar en este data grid. Así entonces damos por concluido la primera parte de este formulario.